Expediente secreto. Enigmas, misterios, mitos, leyendas. Este hombre es Nostradamus. Su verdadero nombre era Michel de mente libre de las imperfecciones del mundo, de la perversión, de la corrupción, y una mente llena de conocimientos de cómo funciona la ley. Evidencia extraterrestre en la antigüedad y en la actualidad. Lo desconocido para el mundo bajo una perspectiva consciente. Expediente secreto. Creer o no, al final es tu decisión. Hoy comenzaremos con uno de esos misterios de la Biblia o grandes misterios bíblicos. Y es una pregunta. ¿Están los ángeles caídos y los demonios relacionados con el fenómeno de los extraterrestres? Ángeles caídos y demonios que aparecen descritos en la Biblia, y lo vamos a ver en el desarrollo del programa de hoy. Repito la pregunta: ¿están los ángeles caídos y los demonios relacionados con el fenómeno de los extraterrestres o seres extraterrenos? Buena pregunta. Ese es el programa de hoy, ese es el expediente secreto, así que a partir de este momento abrimos este expediente secreto. Lo desconocido para el mundo bajo una perspectiva consciente. Así es, estaremos hablando entonces de los grandes enigmas, misterios de la Biblia, del documento bíblico, de lo que hoy día conocemos pues como la Biblia o las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia o el conjunto de libros, en fin, ese documento pues que me atrevería a decir que en la mayoría de hogares, por ejemplo de Latinoamérica o de Colombia, para no irme tan lejos, para no generalizar tanto, pero sí me atrevería a decir que en Colombia, por ejemplo, en cada hogar, en muchos hogares, tenemos este libro, este documento, este conjunto de libros, la Biblia. Y durante muchos años pues se han generado controversias alrededor de este documento. La Biblia está llena de mitos, enigmas, misterios. Hay muchas personas que han vivido literalmente para descifrarlos. O códigos secretos, también hay un libro por ahí que se llama Código Secreto de la Biblia, en fin. O para dar simplemente una opinión lo más cercana y cuerda posible a cómo se cree que son las cosas en realidad. Sin embargo, ¿tú lo crees? ¿Usted lo cree, querido oyente? Para creyentes y escépticos, ese es un tema muy controversial, un tema que genera discusiones, es un tema que tiende a dividirnos, es un tema que tiende a separarnos. Y ya que hablo de división, en nuestra página, en estos días me encontré una frase muy contundente, una frase de Martin Luther King. Si más no me equivoco, sí, creo que es de Martin Luther King. La frase dice que para tener un enemigo no hace falta declarar la guerra, basta con decir lo que se piensa. Y cuando en nuestro pensamiento y cuando en nuestro cuerpo mental pues está, por ejemplo, controvertir el documento bíblico, ir pues en contraposición de muchas de las cosas que ahí se narran, o no estar de acuerdo con muchas de las historias que se narran en la Biblia, eso va a generarnos inconvenientes con muchas personas que pues sí están de acuerdo y consideran que el documento bíblico es completamente sagrado y santo. La pregunta entonces: ¿están los ángeles caídos y los demonios relacionados con el fenómeno de los extraterrestres? Yo particularmente, personalmente, en una charla que he compartido ya con varios grupos, digo que existe una prueba irrefutable de la existencia de seres extraterrestres. Y que esa prueba no está en ningún video, en ninguna fotografía, en ningún libro de fantasía o de ciencia ficción, o en ninguna película, en un documento fílmico. Esa prueba irrefutable de la existencia de seres extraterrestres ha estado allí, enfrente de nosotros muchas veces, y muchos de nosotros no la hemos querido ver, o más bien no la hemos querido entender.
Esa prueba irrefutable está precisamente en el documento bíblico. Sí, en ese libro que tenemos muchos de nosotros en nuestras casas, quizás allá abandonado en un rincón, siempre en la misma página, llena de polvo, colocado sobre un atril, muchas veces para aparentar que en esa casa sí leemos la Biblia. Muchas veces ni siquiera nos dedicamos un minuto a ver lo que hay en ese documento bíblico. Y esa prueba irrefutable de la existencia de seres extraterrestres está en el documento bíblico. Bueno, en el documento bíblico hay muchas pruebas, pero esta prueba o esta narración está dispuesta en una forma tan sencilla que hasta un niño de 8, 9 años, 10 años puede deducir de manera lógica. Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9. Allí se nos narra entonces que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero estos no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y entonces este dragón y sus ángeles fueron lanzados fuera. El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es decir, cuando hablan del gran dragón, se habla de la misma serpiente antigua, se habla del mismo diablo y se habla del mismo Satanás, que es una organización. No es un solo ser, ¿no? Dragón y sus ángeles era un grupo, era un combo, como le decimos acá. El cual engañaba al mundo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa es la narración que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Ese versículo es la prueba irrefutable de existencia de seres extraterrestres. Se preguntarán, ¿cómo así? ¿En qué parte dice eso? ¿En qué parte menciona la palabra extraterrestres? Bueno, en lo que acabo de leer, en ninguna parte dice literalmente seres extraterrestres. Pero si lo volvemos a leer y analizamos cada frase, cada palabra, cada detalle de ella, llegaremos a la conclusión utilizando nuestro razonamiento lógico. En el razonamiento lógico no tiene cabida nuestra religión, nuestra inclinación política, nuestro sexo, nuestro color de piel, nuestra nacionalidad. No es un razonamiento lógico que pueda hacer cualquier persona que tenga en su cuerpo mental esta estructura de razones. Volvamos a leer el versículo y analicémoslos juntos para que vean ustedes que es la prueba irrefutable, y a partir de este momento podemos llevarla ahí como un estandarte, ¿no? Y podemos llegar a una discusión sana con fundamentos, con el mismo documento bíblico con el que muchas personas a veces pretenden convencernos de una doctrina o de una realidad. Volvamos a leer, capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Entonces aquí están narrando una gran batalla, dos bandos, ¿cierto? Una guerra, una batalla, una confrontación, y en el lugar, indica el lugar es el cielo. Quiere decir que esta batalla no fue en nuestro planeta, fue por fuera del planeta. Por fuera del planeta. Extraterrenos, extraterreno, extra, por fuera, terreno o tierra o terrenos, tierra por fuera de la tierra. Ese es el concepto, extraterreno, por fuera de la tierra. Entonces esta batalla fue una batalla extraterrena, fue una batalla extraterrestre por fuera de la tierra. Esto no tiene ningún punto de discusión, porque el mismo documento bíblico lo narra. La batalla fue en el cielo. Sigamos entonces. En esta batalla pues se necesitan mínimo dos bandos para ejercer una guerra. Mínimo dos bandos enemigos, ¿no? Que sea uno enemigo del otro, por lo menos dos bandos. Un solo bando no puede tener una guerra, sería absurdo. Entonces habían dos bandos. Ese bando, uno de los bandos estaba conformado por Miguel y sus ángeles, que en este caso sería pues el bando, el bando de los buenos, el grupo de los buenos. Miguel y sus ángeles, y estos luchaban contra el dragón y sus ángeles. Los dos bandos, Miguel y sus ángeles, y el otro bando, el dragón y sus ángeles. La pregunta entonces es, ¿quiénes eran Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles? ¿Acaso son estos seres que uno ve regularmente aquí en la tierra, paseándose por ahí en las noticias? Si uno ve ahí al arcángel Miguel ahí en CNN o en la BBC o en Univisión,
¿O acaso usted ve el dragón y sus ángeles así, corpóreos, estos seres ahí paseándose por la tierra? No, pues si esta batalla fue por fuera de la tierra, Miguel y sus ángeles era un grupo de seres extraterrestres y el dragón y sus ángeles otro grupo pues de seres extraterrestres. Así de sencillo, una sencilla conclusión, ¿no? Porque son seres que no son terrenales. Y entonces esta gran batalla tuvo un ganador y un perdedor. El ganador fue Miguel y sus ángeles y el perdedor fue el dragón y sus ángeles. Al perder estos esta batalla, deambularon por el espacio, por el cielo, por el vasto universo, escondiéndose en distintos lugares y fueron lanzados o llegaron a esconderse en la tierra. El documento habla y dice que fue lanzado el gran dragón fue lanzado fuera el gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, el mismo concepto. Y aquí viene algo particular, el cual engaña al mundo entero. Toda la narración que hemos leído está en pasado. Hubo una gran batalla, luchaban, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos, y fue lanzado. Y viene esta parte que está en presente, el cual engaña al mundo entero. Esto es bien curioso, ¿no? Porque si lo analizamos entonces, según esto, quiere decir que en estos momentos nosotros estamos siendo engañados por algo o por alguien. Por algo o por alguien. Esta serpiente antigua, este dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. El dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Así dice el versículo, fue arrojado a la tierra el dragón y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces uno deduce, ¿no?, que en estos momentos, el cual engaña al mundo entero, porque en el momento en que usted lo lea, va a ser en tiempo presente, engaña al mundo entero. Quiere decir entonces, mis queridos oyentes, que esta organización llamada Serpiente Antigua, Gran Dragón, el Dragón Escarlata, Diablo, Satanás y sus ángeles, sus secuaces, sus ángeles caídos, sus demonios, se encuentran en nuestra tierra. Lo que sucede es que Satanás, como es el maestro del arte del engaño, ha cambiado su táctica y ahora se ha enfocado en los objetos voladores no identificados. Y es interesante que desde 1946, 2 años antes de que se independizara Israel como una nación, hayan comenzado la aparición los ovnis hasta nuestros días. Ya no hay tanto fenómeno como lo de las Triángulos Bermudas, pero es increíble las evidencias y los testimonios de estos objetos voladores no identificados que sabemos nosotros que están tripulados, pero no por extraterrestres, sino que son materializaciones de la energía satánica, donde Satanás está preparando el mundo para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, pues aparezcan los extraterrestres y digan que nosotros fuimos la cultura no evolucionada, que necesitábamos desaparecer para que madurara la raza y el mundo iba a llevar a una época de acuario, etcétera, etcétera. Pero tenemos nosotros que estar conscientes de que el anticristo también va a ser un personaje posiblemente cruza ángel humano, porque así como la encarnación de Cristo fue una mezcla de el material genético de Eva y el material genético que Dios lo puso en la matriz de Eva, la semilla de Satanás tiene que forzosamente ser una falsificación exacta de la encarnación de Cristo. Entonces Satanás va a mezclar, ¿verdad?, el esperma y a pervertir la genética humana por producir este monstruo que va a ser el anticristo, y posiblemente con los poderes que tenga se le considere que sea un extraterrestre. Precisamente, y las don películas Armando, que están ¿Perdón? Precisamente había una pregunta sobre, ahora que está hablando de los extraterrestres, que estaban preguntando acerca de si los extraterrestres tenían que ver algo con la parte de la creación, ¿verdad? Porque como hay tantas teorías que hablan acerca de dónde... Sí, las pirámides, la exactamente, entonces estaban preguntando sobre el papel de los extraterrestres en la parte de la creación y ciertas cosas que hay en la Tierra que suceden, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de extraterrestre estamos diciendo fuera de la Tierra, extraterrenus,
en el latín. Entonces tenemos que entender lo siguiente: la creación fue totalmente de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las únicas tres personas que participaron en la creación. Ningún ángel tiene el poder de crear, nadie absolutamente más que Dios puede crear. Ahora, los ángeles caídos, después de que Dios creó el mundo, intervinieron en Génesis capítulo 6 y comenzaron ellos a tratar de pervertir la genética humana. Y una de las cosas que son indudables y que no se pueden negar es, por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserino. Son pirámides que hasta ahorita ningún sociólogo, ningún arqueólogo, ningún antropólogo nos puede verdaderamente decir quién fue el que construyó esas pirámides, porque están orientadas en sus 4 puntos a todo lo que son los astros, a todo lo que son los signos del zodíaco, y el conocimiento que tenían los egipcios y los materiales con lo que hicieron y impermeabilizaban las pirámides es sobrenatural. No ha podido ningún ingeniero hasta nuestros días jamás poder imitar eso. Ahora, ¿quién fue el que cargó esas piedras de 8 toneladas de peso cada una? En aquel tiempo, aunque hubiera habido palancas, a más de 40 kilómetros de Egipto no había ese tamaño de piedras. ¿Cómo es posible que coincidan conmigo paralelo de las pirámides de Chichén Itzá en Yucatán? ¿Cómo es posible de que los mayas hayan podido tener el conocimiento científico de decir que el año tenía 365 días, 285 puntos fracción, sin que tuvieran telescopios, sin que tuvieran computadoras ni calculadoras? Este conocimiento es un conocimiento sobrenatural que ya existía hace 4.000, 5.000 años. Y la pregunta es, ¿de dónde es? Entonces, ¿hemos evolucionado nosotros en conocimiento? Absolutamente no. Este conocimiento tenía que haber sido transmitido por seres extraterrestres, pero no por marcianos ni por venusinos, sino por ángeles caídos que tienen contacto y siguen teniendo contacto para tratar de continuar vendiendo ese conocimiento a cambio del alma humana. Una perspectiva diferente para comprender que nunca hemos estado solos. Es muy típico escuchar predicadores, líderes religiosos, pastores, miembros laicos de la iglesia, en fin, de Jesucristo, referirse a los ángeles y a los demonios como si fueran los mismos seres. Confundir estos dos tipos de seres espirituales es extremadamente serio, especialmente a la luz de los hechos que están sucediendo en el mundo espiritual en estos momentos y que lamentablemente continuarán aumentando conforme se acerque la fecha de lo que en muchas doctrinas se conoce como el rapto de la iglesia. Surge la pregunta: ¿son los ángeles caídos y los demonios los mismos? ¿O son los ángeles enviados del cielo, mensajeros, lo mismo que los ángeles caídos, demonios? La pregunta no debe quedarse allí, aunque pues si yo les mostrara evidencias contundentes de que estos dos tipos de seres espirituales son diferentes, pues no se estaría proporcionando nada trascendental, nada diferente. Sin embargo, cuando exponemos la pregunta de la siguiente forma, entonces ya estamos adentrándonos en el núcleo del asunto, en el centro del asunto. Están los ángeles caídos, demonios relacionados con el fenómeno de los extraterrestres, es decir, estos seres de los que menciona la Biblia en varias partes de este documento, pues son seres extraterrestres, tienen relación con el fenómeno extraterrestre. Primero procedamos a analizar, usando precisamente el documento bíblico, las características de cada uno de estos seres. Así que los invito a que de pronto, si tienen un documento bíblico por ahí cerca, una Biblia, la busquen y comprueben lo que vamos a compartir. Si no, pues pueden tomar también notas de los versículos y ya más tardecito, mañana, con más calma, pues se dedican a estudiar e investigar. Los ángeles, hablemos de los ángeles. Los antiguos rabinos, maestros de la religión hebrea, aún antes de Jesús, además de una gran cantidad de los llamados padres de la iglesia, ellos estaban convencidos que los ángeles caídos y los demonios no eran los mismos. Si examinamos el récord bíblico, veremos que los ángeles
angelus, nombre que significa mensajeros, son creaciones de Dios que tienen sus propios cuerpos físicos, corpóreos. Los ángeles, los buenos, y los ángeles caídos, los demonios, son capaces de manifestarse en el tiempo y en el espacio, en nuestro mundo físico, y cada vez que lo hacen, los humanos los hemos confundido con seres humanos debido a su asombro parecido. En esto observamos que hay dos tipos de ángeles o dos tipologías de ángeles. Unos son los ángeles buenos, mensajeros buenos, otros son los ángeles caídos, y una connotación diferente son los demonios. Sí, eso debe quedar bien claro. Ángeles, mensajeros buenos, connotación positiva; ángeles caídos, ángeles malos, connotación negativa; y los demonios, que tiene otra connotación que ya la vamos a ver más adelante. Génesis 18, del 1 al 4. Aquí se narra algo sobre Abraham y unos ángeles que estaban con Abraham. La narración de Génesis 18, del 1 al 4, dice: Jehová se le apareció a Abraham en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. 3 varones, 3 hombres, con cuerpo, corpóreos, seres corpóreos. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies, y luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Nótese entonces que en este versículo, cuando estos ángeles se le aparecieron a Abraham, vuelvo y repito, aparece 3 varones, dice el versículo. Se dice que tenían la apariencia de hombres, varones. Su apariencia era tan humana que más tarde los homosexuales, recuerden, hay una narración, estaban ahí en Sodoma y Gomorra, la perversión hecha ciudad, habían homosexuales, y estos varones, estos seres, tenían una apariencia muy llamativa, muy atractiva, tanto así que querían tener relaciones sexuales con ellos. ¿No cree usted, oyente, entonces que pues habría sido extremadamente improbable que estos pervertidos homosexuales de Sodoma y Gomorra, de estas 2 pervertidas ciudades, hubieran deseado tener relación sexual con 2 personajes semitransparentes, que no fueran atractivos, o que estuvieran flotando en el aire con aureolas sobre sus cabezas, un ser espiritual ahí no corpóreo, casi intangible? ¿Tiene esto alguna lógica? No. Llamaban la atención por su apariencia física, porque eran corpóreos, eran seres con cuerpo y muy parecida a la nuestra. Existen otros 2 casos entonces en que los ángeles son confundidos con hombres normales en el Antiguo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tenemos el caso, entre varios, en que los ángeles que estaban junto a la tumba vacía de Jesús fueron confundidos con hombres regulares, hombres normales. Lucas 24, versículo 4, dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Interesante, ¿no? 2 varones, 2 hombres con una vestimenta resplandeciente, una vestimenta brillante. Muchas de las narraciones de los testimonios de encuentros cercanos del segundo o tercer tipo, precisamente las descripciones que hacen de las entidades biológicas extraterrestres o entidades biológicas no humanas, cuando describen su indumentaria, su vestido, la mayoría concluyen o concuerdan en lo mismo, en la forma de estos trajes brillantes de una tela pues no conocida, plateada, resplandeciente, en fin, brillante, como para reflexionar, ¿no? Después que Jesús ascendió al cielo, los discípulos miraron, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Esto aparece en Hechos, 1 capítulo, versículo 10. También habla de los 2 varones
que aparecieron ahí con ellos. Estos dos varones o dos hombres, pues según varias otras versiones, eran ángeles con cuerpos físicos, eran personas, seres. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, se nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Usted hospeda ángel en su casa, si esto es una figura que flota en el aire, que tiene su aureola, que es resplandeciente, o simplemente pues no se dificultaría mucho si este ángel o este mensajero es una persona, un ser corpóreo, un ser físico muy parecido a nosotros, ¿cierto? ¿Podría usted hospedar a un ángel que no tenga cuerpo? Yo sinceramente lo dudo muchísimo. Estudios Bíblicos. Suscríbete, compártelo, dale me gusta. ¿Qué o quiénes fueron los Nefilim? Los Nefilim, los caídos o gigantes, fueron el producto de las relaciones sexuales entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6, versos 1 a 4. Existe mucho debate acerca de la identidad de los hijos de Dios. Nuestra opinión es que los hijos de Dios eran ángeles caídos, demonios, quienes se unieron con mujeres humanas. De estas uniones resultó una raza, los Nefilim, una raza de gigantes, quienes fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis capítulo 6, verso 4. ¿Por qué habrían hecho los demonios tal cosa? La Biblia no nos da una respuesta específica. Los demonios son seres malos y torcidos, así que nada de lo que ellos hagan debe sorprendernos. Como una motivación diferente, la mejor especulación es que los demonios intentaban contaminar la sangre del linaje humano a fin de impedir la venida del Mesías Jesucristo. Dios había prometido que el Mesías vendría del linaje de Eva, Génesis capítulo 3, verso 15, quien heriría a la serpiente en la cabeza, Satanás. Así que los demonios posiblemente intentaron impedir esto, contaminando la sangre del linaje humano, haciendo imposible que un día naciera un Mesías sin pecado. Nuevamente, esta no es una respuesta específicamente bíblica, pero es plausible y no está en contradicción con nada de lo que la Biblia enseña. ¿Qué son los Nefilim? De acuerdo a los hebreos y otras leyendas, el libro de Enoch y otros escritos no bíblicos, ellos fueron una raza de gigantes, de superhéroes, quienes cometieron actos de gran maldad. Su gran tamaño y poder parecía venir de la mezcla del ADN demoníaco con la genética humana. Todo lo que la Biblia dice directamente acerca de ellos es que fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis capítulo 6, verso 4. Los Nefilim no fueron extraterrestres, ellos fueron literalmente seres físicos producidos por la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis capítulo 6, versos 1 a 4. ¿Qué sucedió con los Nefilim o gigantes? Los Nefilim fueron una de las razones principales para el gran diluvio en los tiempos de Noé. Inmediatamente después de que los Nefilim son mencionados, la palabra de Dios nos dice esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Génesis capítulo 6, versos 5 así. El hombre es un cúmulo de conocimientos que se expande en la medida del universo. En el audio que acabamos de escuchar, pues se habla de, o se narra, la narración de la creación de Jehová, que ya en otros programas hemos visto pues que no tiene relación con la creación del Altísimo. Entonces ya miramos la connotación de ángeles en sus dos connotaciones, ángeles positivos y ángeles negativos. Ángeles enviados de las estrellas, buenos, connotación positiva, y ángeles caídos, connotación negativa. Ahora miremos el tema de los demonios, porque en la Biblia también se habla de demonios. La naturaleza de los demonios es totalmente diferente. Los demonios son espíritus incorpóreos. Quiere decir que no tienen cuerpos físicos. Estos buscan un cuerpo en el cual entrar, ya sea pues de animales o cuerpos humanos. Esta narración está en Mateo 8, Mateo del Nuevo Testamento, uno de los evangelios, capítulo 8, versículo del 28 al 34. Dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Los que los apacentaban huyeron, y llegaron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Recuerde, Mateo 8, versículo 28 al 34. Estos desdichados espíritus obviamente anhelaban tener un cuerpo que habitar. Pero vayamos aún más lejos de esta narración. Jesús mismo nos dijo cómo sucedía el proceso de entrada y salida de los demonios de los cuerpos humanos. En Lucas 11, versículos 24 al 26, dice: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Pero al no hallarlo, dice: volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada, limpia. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y viven allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquellos cuyos cuerpos no están llenos del Espíritu Santo están abiertos a espíritus demoníacos, a que espíritus demoníacos entren a sus cuerpos. Aquellas personas pues que andan en una condición espiritual bastante deplorable, degenerando sus cuerpos, degenerando su parte moral espiritual, degenerando su pensamiento, pues son víctimas o presa fácil de posesiones demoníacas. ¿Dónde, pregunta, ¿no? ¿Dónde en toda la Biblia se dice que se le ha dado potestad al hombre de echar fuera ángeles? Entonces ahí vemos ya la primera gran diferencia, ¿no?, entre lo que son ángeles, ángeles en sus dos connotaciones, ya lo hemos visto, y los demonios. En ningún lugar de la Biblia dice eso, porque no son los ángeles quienes entran en el cuerpo del hombre o de los animales, son solamente los espíritus incorpóreos de los demonios, son espíritus demoníacos. Se menciona antes del diluvio la existencia de demonios.
Es un buen tema para investigar. Antes del diluvio, de la narración del diluvio universal, en el Antiguo Testamento no se menciona la palabra demonios. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque tal y como creían y enseñaban los antiguos cristianos y los antiguos maestros de la religión hebrea, los demonios son los espíritus de los Nefilim. Escuchábamos ahí en el video también este término, Nefilim, Nefal, o ángeles caídos, o los hijos del Dios, entre comillas y en minúscula, del Dios del Egipto, del Dios de Israel, mencionados en la Biblia en Génesis 6:4. Hasta hace poco, doctos bíblicos como el doctor Pember todavía daban por sentado que los demonios eran los espíritus de los Nefilim. Los Nefilim, como ya lo escuchamos, y como claramente lo indica la Biblia, eran los hijos de las mujeres, hijas de los hombres, y los ángeles caídos que vinieron antes y después del diluvio y tuvieron hijos con ellas. Esa narración se encuentra en Génesis 6. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas. Estos Nefilim eran los gigantes que nacieron de esta horrenda unión. Es decir, fue una unión muy perversa. Se unían los hijos, o los ángeles caídos, o los hijos del Dios del Egipto, del Dios de Israel, se unían con las hijas de los hombres, con nuestras mujeres, y estas tenían unos embarazos bastante trágicos. Incluso hay narraciones, no en la Biblia sino en otros documentos, que muestran, pues, debido al tamaño de estos gigantes, sus vientres se reventaban y ellas morían durante el parto. Hasta hace poco, de acuerdo más bien con numerosas fuentes rabínicas y textos tomados de las escrituras de varios de los más prominentes padres de la iglesia, los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que perecieron cuando el diluvio, y aquellos que nacieron de esta unión después del diluvio, ahora deambulan o vagan por el mundo buscando cuerpos donde entrar. Aproximadamente muchos miles de años los Anunnaki vinieron de otra galaxia. Su planeta quedó atrapada en el sistema solar. Muchas culturas hablan de los dioses, quienes descendieron desde los cielos. En todas las culturas, los dioses se dicen que viven en los cielos. En realidad, estos dioses eran extraterrestres. De esa misma forma, se dice desde la antigüedad que los demonios y espíritus malignos viven bajo tierra, en el infierno. En realidad, esto es correcto, ya que la raza Sauron, o reptiliana perteneciente al imperio Anunnaki, se esconde bajo tierra. Ellos comen carne humana. La mayoría abandonó este planeta hace miles de años, pero sus descendientes híbridos todavía viven entre nosotros. Expediente secreto. Lo que al final usted quiera creer es su propia decisión. Bueno, y ya para cerrar, ya nos vamos acercando al final del programa, pero antes de cerrar,
quiero pues compartir con ustedes y a la vez hacer una recomendación también, recomendarles un libro que me parece muy interesante y con el cual pueden profundizar más del tema que acabamos de tocar hoy. Se trata del libro de Enoc. Este libro es citado en la Biblia. Muchas escrituras inspiradas de la Biblia muestran la influencia que tuvo este libro en varios de los autores del Nuevo Testamento y de subsecuentes literaturas. Por ejemplo, los judíos e historiadores de los tiempos de Jesús no consideraban el libro de Enoc como inspirado, pero lo consideraban como una fuente con autoridad sobre la historia del pueblo judío. Un libro bastante interesante. Según muchos doctos bíblicos, el libro de Enoc probablemente fue escrito entre el periodo en que Malaquías escribió el último libro del Antiguo Testamento y Mateo, tal vez a mediados del siglo II a.C. aproximadamente. Este libro, sin lugar a dudas, fue compuesto usando material tomado de libros anteriores, algunos de los cuales se citan y se mencionan por sus nombres en la Biblia, pero que no forman parte del canon bíblico. Si tienen la oportunidad de leerlo, o si ya lo ha visto, recordemos, en los primeros capítulos del libro de Enoc se nos proporcionan muchos detalles de la historia humana que la Biblia no cubre. Partes de la historia humana que la Biblia narra de tal forma que quedan vacíos históricos, quedan ahí unos baches, una cosa que no encaja con la otra, en fin. Pongamos entonces especial atención a lo que dice este libro sobre el periodo transcurrido entre la creación y el diluvio de Noé. Se nos dice que desde la creación hasta los días de Noé, un Dios asignó a un grupo de ángeles para que cuidaran la tierra. A estos ángeles el libro de Enoc les llama los vigilantes. Este grupo de ángeles, aproximadamente 200 en número, era un grupo numeroso, pero un día estos ángeles se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, porque vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y de esta forma surgieron lo que se conoce como los gigantes de antaño. Así que mucha tela por cortar, pero quiero dejarlo allí precisamente para que ustedes continúen su investigación y saquen sus propias conclusiones. Este primer gran misterio de la Biblia, de la existencia o de la relación que hay entre los ángeles caídos y demonios con seres extraterrestres. Recuerden, el programa lo comenzamos con una prueba irrefutable de la existencia de seres extraterrestres, Apocalipsis 12:7. Gracias por su sintonía. Recuerden nuestro correo expedientesecreto rcpc@hotmail.com y nos estaremos escuchando aquí en una semana, el próximo sábado, cuando sean las 3 en punto de la tarde, hora en Colombia. Expediente Secreto, lo desconocido para el mundo bajo una perspectiva consciente. Hasta la próxima. Expediente Secreto. Enigmas, misterios, mitos, leyendas. Este hombre es Nostradamus. Su verdadero nombre era Michel de una mente libre de las imperfecciones del mundo, de la perversión, de la corrupción, y una mente llena de conocimientos de cómo funciona la ley. Evidencia extraterrestre en la antigüedad y en la actualidad. Lo desconocido para el mundo bajo una perspectiva consciente. Expediente Secreto. Creer o no, al final es tu decisión.